ha dejado sin discurso, ha dejado sin tema, ha desarmado la oposición. No hay tema. Pero Mayovana, ¿y qué es lo que te pasa? No hay tema. El presidente Abinader dejó desarmada la oposición, no encuentran de qué hablar, lo dejó sin tema. Desnudo, desarmados. Yo vi los editoriales de la mayoría de los periódicos y referían... ¿De qué van a hablar hoy? No, los editoriales es importante porque la editorial es la posición del medio. Sí. Y la mayoría, o todos, solo Diario Libre no editorializó, pero su director en su columna se refirió a la reforma fiscal, refiriendo su la capacidad o el entendimiento... ¿O el presidente del grupo? Bueno, el director. Ambas penas. Ambas a la vez. Pero mira, hay libertad ahí. Pero entonces lo que me refiero es que cada editorial refería la parte positiva del presidente haber escuchado, y cada editorial, por ejemplo, el del Listín Diario, ¿qué dice el editorial del Listín Diario? Así se gobierna mejor. Aunque no soy yo. No viéndolo de un color. ¿Cómo se gobierna mejor? Sino la actitud que el presidente. Lee eso bien, lee el contexto. Que el presidente de la República escuchó, ¿verdad? Y que es bueno debatir, hay que tratar de procurar el consenso. Ajá. El periódico El Caribe, Abinader escucha, es la premisa. El Nuevo Diario, ¿qué hacer ahora? Se pregunta. Hay una canción que dice que ¿qué voy a hacer? El día ahora refiere distorsiones tributarias sobre las cuestiones de las exenciones en ambientes como el del turismo, la ley de cine. El periódico Hoy refiere la parte gesto democrático que aplaza, reto de enfrentar el creciente hoyo fiscal. Entonces, son posiciones de los medios de comunicación. ¿Y el periódico La Información, usted no lo cita? El periódico Diario Libre, su director, Aníbal de Castro, presidente, en su columna, que siempre publica, Señor, dice, que Aníbal no es el director. Ok, el presidente del grupo. Es de grupo, que el periódico no tiene director. Luz al final del túnel. Entonces, esas son las posiciones de los periódicos. Ojo, yo sí quiero que el presidente siga escuchando, pero no para el retiro, sino para la estructuración. A nosotros de nada nos sirve que la escucha del presidente sea para echar para atrás cosas. De eso no se trata. Se tiene que escuchar al momento de redactar las normas, al momento de hacer las propuestas, ya sea de reforma fiscal, ya sea constitucional, cual que sea. Y la oposición puede decir misa, pero a quien le corresponde es a Luis Abinader Corona. El presidente es Luis Abinader. Quien está gobernando es el PRM. Si queremos decir que la oposición es responsable o irresponsable, usted llega y sígalo dejando en oposición. Si usted entiende que son tan malos, que están atacando para que el país se lo lleve sanque palo, usted lo sigue dejando en la oposición. Ahora, el que tiene la responsabilidad de hacer las cosas se llama Luis Abinader. Sí, pero al que se le va a juzgar mañana por haberlo hecho bien o haberlo hecho mal es a Luis Abinader. Cuando este gobierno era oposición, era la misma praxis. Todo lo que decía el gobierno estaba mal. Todo lo que se proponía estaba mal. Que nuestra clase política debe de avanzar y dejar esa práctica funesta, sí. Pero lo que nosotros debemos de aspirar es que el presidente que tuvo la valentía, como se dice, de colocar el proyecto con 500 cosas que había que revisar, ahora tuvo la valentía de retirarlo, tenga la valentía de sentarse y estructurar un proyecto que permita que este país siga creciendo, siga sobre la base, la senda del crecimiento, pero que eso no afecte a la clase media. Ellos son parte, la oposición son parte de la sociedad, son parte del consenso que quería que los escucharan. Y ellos son responsables también de esto. Entonces tienen que hacer, mire, presidente, nosotros con humildad presentamos este proyecto, compárelo con el que usted supuestamente va a tirar otra vez. Mire, la oposición, reúnanse ustedes, la oposición, que dirigieron el país, lo dirigieron y saben lo que es eso. Mire, esta es la nuestra. Nuestro equipo económico plantea esta a la sociedad y a usted, señor presidente. Pero yo pienso que
Lo dejó desarmado, no hay tema, ahora no hay nada de qué hablar. Pero aquí no hay que sentirse derrotado. Mira, yo creo que hay un órgano, incluso constitucional, que es el Consejo Económico y Social, el CES, sí. Pero uno sabe que en los pasados 4 años se pasaron 4 años discutiendo una reforma y no pudieron llegar a consenso. Ahora, al final de 4 años, sometieron una parte de esas reformas. 4 años después, llegaron a una conclusión. Ahora, la reforma fiscal, que tenía debilidades, cuestionadas por diferentes sectores, vimos hasta dónde llegó, bien, se retiró. Ahora, ¿qué hay que hacer? Llevarla al CES y hacer el diálogo que se necesita hacer. Ahora, hay que ponerle un tiempo a ese CES. Si nos vamos a poner de acuerdo en 5 meses. Porque si ustedes dejan el CES, la van a concluir en el 27 o en el 28. Ahí no habrá tiempo. Y cuidado. Entonces hay que llevarla al CES. En el CES están la oposición, el gobierno, los sectores económicos, los sectores empresariales, la sociedad civil en sentido general. Ahí están todos representados, La iglesia, pero hay que hacerlo con un plazo. Y a partir de ahí el gobierno dice, estos fueron los acuerdos que hemos llegado. Si no hay acuerdo, elabore su reforma pensando en el equilibrio que hay que tener para garantizar el desarrollo sin golpear demasiado a la clase media, a las clases más desposeídas. Vamos a grabar a los que hay que grabar. Y es verdad que hace falta el agripinismo. La mediación. Ajá. Pero miren. Hace falta. Fuertemente. Hace falta un agripino, ¿eh? Porque ese señor Toribio, perdón. Agripino fue importante en su momento. Eso soy yo pensando, yo. Oye, ese señor Toribio es muy preparado, pero usted tiene que tener empatía con los sectores. Pero además, miren, yo creo, partiendo de algo que decía Mayobanex, en el sentido de lo siguiente, en el sentido de que está desarmado todo el mundo, sobre todo la oposición política frente al gobierno. Y yo diría lo siguiente, el gobierno tiene que apurar el paso más allá de presentarlo al CES, que es correcto llevar al CES, pero también de manera particular, el gobierno tiene que retar a los sectores que tienen que participar en presentar propuestas. El gobierno tiene que retar al CONEP. El gobierno tiene que retar a la Asociación de Industriales de la República Dominicana. El gobierno tiene que retar a las universidades. El gobierno tiene que retar a la Fuerza del Pueblo y al PLD, que tienen técnicos suficientemente capaces. Yo estoy esperando la propuesta de ustedes sobre esto. Tiene que retarlo. O sea, yo hice mi propuesta y la retiré porque todos entendieron que no era la que lo representaba. Ahora yo quiero las propuestas de ustedes. Para esas propuestas de ustedes, llevarla a un diálogo, a una discusión. Pero no se trata de retar, sino de buscar consenso. Tú llamas a todos los sectores, háganme la propuesta que ustedes consideren equilibrada, denme luces. Cuando yo digo retarlo es combinarlo a que no se hagan solo el acto de crítica, porque la crítica es muy simple, muy fácil. Opinar y teorizar y ver la falla de las cosas es más simple. El reto ahora que tenemos todos, es proponer de manera puntual qué es lo que hay que hacer con suficiencia. Saludos.